Hola, muy buenas, discípulos de Lopesino. En este vídeo voy a repasar lo que dimos en mi super masterclass de urgencia del viernes para los problemas del tema 6, aplicaciones de trigonometría, ¿vale? Entonces, en un triángulo rectángulo vamos a designar los tres lados con tres letras, ¿vale? Que van a ser A, B y C. Eso por un lado. Recordad mi regla mnemotécnica. Empezaba escribiendo el seno de un ángulo alfa va a ser igual a una relación y por otro lado el coseno de alfa va a ser otra relación de dos lados. La regla mnemotécnica era va, K. ¿Vale? Entonces vamos a dibujarnos un triángulo rectángulo y vamos a designar esos nombres de esos lados. Entonces, este triángulo rectángulo, por ejemplo, voy a elegir este ángulo, voy a llamar alfa, ¿vale? Y entonces, lo primero que reconocemos siempre de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces, como es lo primero, va a ser la primera letra, la A. La hipotenusa va a ser la A. Luego tenemos el cateto contiguo con C de contiguo, va a ser la C. El cateto contiguo a este ángulo es este lado. Cateto contiguo con C. Y luego el restante va a ser la B. ¿Vale? Con esto tenemos el seno y el coseno. Con la tangente lo único que tenéis que saber es que la tangente de alfa es igual a la relación del seno partido del coseno. Sustituimos aquí. El seno de alfa es B entre A partido de el coseno que es C entre A. Operamos. Esto sería igual a B por A entre A por C. Y esto nos queda que la tangente de alfa es B entre C, ¿vale? Si queréis traducir esto al lenguaje matemático, pues lo único que tenemos que hacer es traducirlo de aquí, ¿vale? La B en el triángulo, ¿qué es? El cateto opuesto a este ángulo, pues cateto opuesto. Y luego la A es la hipotenusa, partido de la hipotenusa. Ese es el seno. Ahora pasamos con el coseno. La C es el cateto contiguo entre la A, que es la hipotenusa. Eso por ahí. Vale, si por ejemplo queremos elegir el ángulo de arriba, es lo mismo, ¿vale? Lo voy a hacer también aquí abajo para que veáis que es lo mismo. Voy a dibujar otro triángulo rectángulo, ¿vale? Lo único que ahora vamos a elegir este ángulo de aquí, lo voy a llamar beta. Vale, lo mismo. Me escribo el seno de, en este caso, beta, va a ser igual a una relación de lados, y el coseno de beta va a ser otra relación. Y la regla mnemotécnica es la misma. B, A, C, A. Vaca, ¿vale? Ahora pasamos a designar esos lados. Como os he dicho, lo primero que reconocemos siempre es la hipotenusa, entonces va a ser la primera letra. Este lado es la hipotenusa, pues A. Luego, tenemos el cateto contiguo con C de contiguo. El cateto contiguo a este ángulo es este lado, C. Y el lado restante es la D, ¿vale? Con esto se supone que ya podéis hacer todos los problemas, ¿vale? A veces vendrán con más o menos florituras, pero sabiendo esto podéis sacar cualquier problema del tema 6. Entonces, directamente voy a pasar a los problemas que hicisteis en el taller, ¿vale? Entonces, el ejercicio 2 dice así.
un globo sujeto por una cuerda. Voy a dibujar aquí, este es el suelo y la cuerda. ¿Vale? Se encuentra a una altura de 7,5 metros. Esta va a ser la altura, 7,5 metros. Entre la altura y la cuerda se forma un ángulo de 54 grados. Calcula la longitud de la cuerda, lo voy a llamar L, es lo que nos piden, y el ángulo que esta forma con el suelo, es decir, este ángulo de aquí. Lo voy a llamar beta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Primero, me voy a apuntar a un ladito esa regla mnemotécnica que os he enseñado, ¿vale? Entonces, el seno de un ángulo alfa va a ser igual a B entre A y el coseno de alfa va a ser C entre A, para que no se nos olvide, ¿vale? Siguiente paso, designaría esas tres letras a los lados, como os he enseñado antes, ¿vale? Entonces, como os he dicho, lo primero que reconocemos de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces, yo lo que hago es apuntarme la hipotenusa, va a ser A, lo apunto dentro para no liarme si el enunciado ya nos viene con los nombres de los lados dados, ¿vale? Entonces, la hipotenusa en nuestro mnemotécnica va a ser A. Luego, el cateto contiguo con C de contiguo a este ángulo es este ladito. Y el restante es la B. Vale, ahora, ¿qué es lo que hago? Me voy a fijar en qué datos tengo y qué es lo que nos piden. ¿Qué datos tengo? Tengo la H, que sería la C, ¿vale? Y luego lo que nos piden, empezamos por el lado, que es este lado, que es la A. Y me pregunto, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona los lados C y A? Como lo tengo aquí apuntado, ¿veis la chuletilla? Que es el coseno. Entonces escribo el coseno de ese ángulo, 54 grados, va a ser igual a C, que en nuestro caso es la H. Voy a poner ya directamente 7,5, entre la A, que es lo que nos piden, la L. De aquí simplemente tenemos que despejar. Esto pasa aquí, a este lado, y esto pasa aquí. Lo metemos en la calculadora. 7,5 entre el coseno de 54 grados. 12,76 voy a redondear, ¿vale? 12,76 metros, porque es como nos han dado el enunciado. La longitud de la cuerda ya la tenemos. La longitud de la cuerda es 12,76. ¿Vale? Ahora, pasamos a la otra pregunta que nos hacen. El ángulo que esta forma con el suelo, es decir, beta. Pues beta son simplemente sabiendo que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados, esto sería beta es igual a 180, que es la suma total, menos los restantes, que serían 54 grados menos 90 del ángulo recto, ¿vale? Esto nos daría 36 grados. Ese es el ángulo que la cuerda forma con el suelo. Y este problema ya estaría hecho. Vale, pasamos al siguiente. A ver. Vamos a leerlo despacito. Dos torres de 198 metros y 203 metros de altura están unidas en sus puntos más altos por un puente bajo el cual hay un río. Voy a dibujar. A ver, este es el suelo. Dos torres, uno de 198. Estos son 198 metros. Y otra torre un poquito más alta. Estos serían 203 metros.
están unidas en sus puntos más altos por un puente. Este va a ser el puente. Bajo el cual hay un río. Este sería el río, pero esta anchura va a ser igual a esta. O sea, esto es el río. Lo voy a llamar R, ¿vale? Y el puente lo voy a llamar L de longitud del puente. Entonces, me dice, calcula la longitud del puente y la anchura del río, sabiendo que el ángulo que hay entre el puente y la torre más alta, es decir, esto, son 75 grados. Vale. Lo mismo que antes, me voy a apuntar la chuletilla, ¿vale? A un ladito, donde queráis, en una hoja sucia o lo que sea. Entonces, el seno de un ángulo alfa va a ser B entre A y el coseno de un ángulo alfa, del mismo ángulo alfa, va a ser C entre A. Eso por ahí. Me voy a dibujar un poco más grande ese triangulito de ahí, ¿vale? Entonces, tenemos los 75 grados, la longitud del puente, que es lo que nos piden, y la anchura del río. Y además nos dan un dato escondido entre comillas. Esta altura la sabemos porque es la diferencia entre esto y esto, es decir, 203 menos 198 son 5 metros. ¿Vale? Vale, pasamos a nombrar A, B y C. Entonces, lo primero, la hipotenusa A. Esta es la hipotenusa A. El cateto contiguo a ese ángulo va a ser este y el restante va a ser la B. Vale, entonces, ¿qué es lo que tengo? Esta C, que es la altura, eso es dato, ¿vale? Y ese ángulo de ahí. Y nos preguntan L y R. Voy a empezar por la L. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona C y A? Me voy a la chuleta y es coseno de alfa. Pues coseno de 75 grados va a ser igual a la relación entre C, que en este caso es H, entre A, que en este caso es L. ¿Vale? Esto es dato. O sea, H es 5 entre L. Despejamos L de ahí. Esto lo metemos en la calculadora y nos daría, a ver, 19,32 metros. Esa es la longitud del puente, son 19,32 metros. ¿Vale? Vamos a pasar a la R. Tenemos, como antes, C y nos preguntan por este lado, por B. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona B y C? Esto no lo he puesto, pero la tangente de alfa es igual al seno de alfa entre el coseno, que como os he mostrado al principio, eso sería B entre C, ¿vale? Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona B y C es la tangente, ¿vale? Vamos allá. La tangente de 75 grados va a ser igual a B, que en este caso es la R, entre C, que en este caso es H. H es dato. De aquí despejamos. R va a ser igual a 5 por la tangente de 75 grados. Esto da 18,66 metros. No os olvidéis de las unidades, ¿vale? El otro día, bueno, el problema ya estaría terminado. Sí. El otro día en clase me preguntó una compañera que si no podríamos haberlo sacado por Pitágoras. Sí, podríamos haberlo sacado por Pitágoras, pero yo os aconsejaría en la medida de lo posible hacer la resolución en base a los datos que nos da el problema. ¿Por qué? Porque imaginaros que, por ejemplo, esta L, la longitud del puente, la calculo mal, por lo que sea, ¿vale? Entonces, si yo quiero sacar la R a partir de Pitágoras, estoy utilizando un dato del problema, pero un dato que yo he calculado, con lo cual, si está mal calculado ese dato, la R a partir de Pitágoras también estaría mal, ¿vale? Por eso siempre recomiendo, si se puede, utilizar siempre los datos del problema.
Vale, pasamos al siguiente. Sería aquí, el de las dos ambulancias. Vale. Nos dicen que dos ambulancias distanciadas 8 kilómetros en línea recta, que es esto de aquí. Reciben una llamada de urgencia de una casa. Observa la figura y calcula la distancia que separa a cada ambulancia de la casa. Entonces, nos piden estos dos lados. Voy a llamar este lado M y a este lado lo voy a llamar N. Vale. Este problema puede llegar a dar confusión porque parece un triángulo isósceles, pero si os fijáis, tenemos aquí 45 grados y 42, con lo cual M y N no van a ser iguales y los 8 kilómetros de aquí abajo no se van a repartir 4 por un lado y 4 por otro, ¿vale? Entonces, no tenemos un triángulo rectángulo, pero siempre vamos a poder separar el problema en dos, ¿vale? Me dibujo la altura en ese triángulo y me voy a redibujar aquí abajo los dos triángulos. ¿Vale? Por un lado tenemos aquí los 45 grados, la M que nos piden, y luego estos 8 kilómetros los voy a dividir en dos. A esto lo voy a llamar X y a esto lo voy a llamar Y. Esta Y también, en vez de llamarla Y, podéis pensar como que sería igual a los 8 kilómetros menos X. Esto sí, ¿vale? Eso como queráis hacerlo. A mí me gusta nombrarlo por separado, X e Y. Vale, entonces, este lado de aquí sería X. Y luego tengo esta altura, que lo voy a llamar H. Este es el triángulo de la izquierda. Voy a dibujar también el triángulo de la derecha. ¿Vale? Esto por aquí. Estos son 42 grados. La N, que es lo que nos piden. Y esto sería Y. Y este lado de aquí es la H. Vale, ¿qué ocurre aquí? Que lo único que nos están dando son un ángulo por triángulo, ¿vale? Pero no os preocupéis, que no panda el cúnico, se puede sacar, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso yo? Voy a buscar qué es lo que tienen en común esos dos triángulos, ¿vale? Entonces, tienen en común esta H. Vale, tenemos dos incógnitas. Entonces, para sacar los valores de esas dos incógnitas, necesitaría, si tengo dos incógnitas, pues dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación ya la tenemos porque sabemos que X más Y va a ser igual a 8. Eso por un lado. Vale, voy a pasar al primer triángulo. Designación de A, B y C. Hipotenusa A. Cateto contiguo a este ángulo, C. Y este lado, B. ¿Vale? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, a partir de estos dos triángulos, intentar sacar una ecuación que me relacione X e Y. ¿Cómo hago eso? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Ah, perdón, me apunto aquí la chuletilla de el seno de alfa es igual a B entre A, el coseno de alfa es igual a C entre A, y luego la tangente de alfa es igual a B entre C, ¿vale? Esa es la chuletilla. Entonces, ¿qué es lo que me dan este ángulo? Y yo quiero sacar X e Y y tenemos la H. Pues, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona B y C? La tangente. Entonces voy a empezar escribiendo. La tangente de 45 grados es igual a B entre C. Entonces sería H entre X. ¿Vale? De aquí lo que voy a hacer es despejar H. Ahora veréis por qué. H sería X por la tangente de 45 grados. Me paso al triángulo de abajo, ¿vale? Hipotenusa A. Cateto contiguo a este ángulo, C. Y luego B. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo, voy a relacionar estas dos. Y sería, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona B y C? Lo mismo, la tangente de 42 grados
va a ser B entre C, que en este caso es H entre I, despejo. La H. H es igual a I por la tangente de 42 grados, ¿vale? Tenemos esta ecuación y esta. Como H es la misma H, lo que voy a hacer es igualar. Entonces la H se me desaparece, ¿vale? Escribimos entonces X por la tangente de 45 grados va a ser igual a I por la tangente de 42 grados. ¿Sí? De aquí despejamos. X va a ser igual a I por la tangente de 42 grados entre la tangente de 45 grados. Una nota. Hay algunos que os sabéis algunas razones trigonométricas de ciertos ángulos de memoria, ¿vale? Y sé que habréis detectado que la tangente de 45 es 1. Entonces hubieseis dicho H es igual a X. Yo he seguido el problema como si no lo supiésemos, ¿vale? Eso. Entonces, tangente, voy a calcular esto, este numerito, tangente de 42 entre la tangente de 45. Esto nos da 0,9. 0,9 por I. Ya tenemos nuestra segunda ecuación de nuestro sistema. Tenemos aquí x más y es igual a 8 y luego tenemos por este lado x es igual a 0,9 por y. ¿Vale? Me voy a reescribir el sistema de ecuaciones. Pues simplemente... Uy, no se ve, perdón. Simplemente, pues meto esta x aquí arriba, ¿vale? Entonces, sustituyo 0,9 por i más i va a ser igual a 8. Esto, si saco factor común de la i, sería 1,9, como factor común, no sumar, por i es igual a 8. Despejo i. La i va a ser igual a 8 partido de 1,9, que esto nos da 4,21 kilómetros. Ya tenemos la i. La x la sacamos pues de esta ecuación o la de abajo, la que vosotros queráis, ¿vale? Voy a utilizar esta, por ejemplo. Esta de abajo. X es igual a 0,9 por i, que es igual a 0,9 por la i que hemos calculado aquí arriba. Esto nos da... A ver, un segundito... 3,789 kilómetros. Ya tenemos X e Y, y lo que nos piden es M y N. Vale, ¿qué hacemos ahora? Ya teniendo esos datos ya podemos sacar lo que nos piden, ¿verdad? Porque teniendo X lo puedo relacionar con la A. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona C y A? El coseno de alfa. Y lo mismo aquí. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona C y A? Lo mismo, el coseno de alfa. ¿Vale? Os lo dejo aquí escrito, pero no voy a terminar los cálculos. Entonces, del primer triángulo. Voy a relacionar C y este lado, que es el que queremos sacar. Entonces, C y A, coseno. Coseno de 45 grados va a ser igual a C entre A, que en este caso es X entre M. Despejo M, que es lo que nos piden. Esto sería X entre el coseno de 45 grados. X ya lo hemos sacado aquí, ¿vale? Simplemente lo metéis y tiqui y para la calculadora y ya tenéis el resultado. Segundo triángulo. Vale. Del segundo triángulo. ¿Cuál es la razón trigonométrica que me relaciona C y A? Lo mismo, el coseno de alfa, ¿vale? Segundo triángulo. Coseno de 42 grados va a ser igual a C entre A, que en nuestro caso es I, entre N, que es lo que nos piden. Pues despejo de ahí N es igual a I
entre el coseno de 42 grados. Y la y ya lo hemos sacado antes. Y eso sería todo lo que nos piden. Ya hemos terminado el problema, ¿vale? Como veis es todo el rato igual. Vale, vamos a pasar al último problema. Raúl está tumbado a la Bartola en la orilla del río Jarama mientras observa una portería de fútbol que está en la orilla opuesta. ¿Vale? Mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto. ¿Vale? Este es Raúl. Y ve el punto más alto de una portería aquí. Entonces, me dice que mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto de la portería y obtiene 35 grados. Es decir, si este es Raúl y este es el punto más alto de la portería, este es el ángulo que ha medido, 35 grados. Y me dice que retrocede 5 metros. Aquí hay 5 metros. Y mide el nuevo ángulo teniendo un ángulo de 25 grados. Estos son 25 grados. Me piden la altura de la portería y la anchura del río, que es esto de aquí, ¿vale? Lo voy a llamar X. ¿Vale? Este es el mismo problema que antes, lo que pasa que está dibujado de otra forma. Me voy a redibujar esos triángulos aquí abajo, ¿vale? Este es este de aquí, ¿vale? El de los 35 grados. Esto va a ser X y esto es H. Y luego el otro sería un poco más alargado, 25 grados por aquí. Este lado sería la suma, ¿verdad? 5 más X y la altura sería la misma. ¿Sí? Vale. Chuleta. Seno de alfa es igual a ba, coseno de alfa es igual a k y la tangente es la división entre estas dos, que sería b entre c. ¿Vale? Vamos a nombrar. Hipotenusa A. Cateto contiguo a este ángulo C y el restante B. Y este de abajo. Hipotenusa A. Cateto contiguo a este ángulo C y B por ahí. ¿Vale? Voy a hacer exactamente lo mismo que antes, ¿vale? Tenemos aquí estos dos lados que son coincidentes. Pues vamos a tratar de utilizar eso. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona B y C? La tangente. Pues escribo la tangente de este ángulo, 35 grados, va a ser igual a B entre C, que es H entre X. ¿Vale? Entonces, de aquí despejo H, que es lo que hay en común. H sería X por la tangente de 35 grados. A ver, eso por ahí. Vale, me voy al triángulo de abajo. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona B y C? Lo mismo, la tangente. Pues la tangente de este ángulo, 25 grados, va a ser igual a B, que es H, entre C, que es 5 más X. Despejo la H. H va a ser igual a 5 más X por la tangente de 25 grados. ¿Vale? Voy a seguir operando aquí, ¿vale? Voy a quitar paréntesis. Entonces sería H es igual a 5 por la tangente de 25 grados más X por la tangente de 25 grados. Simplemente he quitado paréntesis, ¿vale, chicos? Entonces, llegados a este punto, tenemos H, que es igual a H, con lo cual estos dos valores tienen que ser iguales. A ver. Pues escribo X por la tangente de 35 grados
que es esto de aquí, va a ser igual a esto de aquí, 5 por la tangente de 25 grados, más x por la tangente de 25 grados. Despejo, me he hecho esto para este lado, entonces x por la tangente de 35 grados menos x por la tangente de 25 grados. Va a ser igual a esto de aquí, 5 por la tangente de 25 grados. Saco factor común, x por la tangente de 35 grados menos la tangente de 25 grados. Va a ser igual a 5 por la tangente de 25 grados. ¿Sí? Vale, despejo la x va a ser igual a 5 por la tangente de 25 grados entre la tangente, esto, al denominador, menos la tangente de 25 grados. Calculadora. 5 por la tangente de 25 entre la tangente de 35 menos la tangente de 25. Esto nos da 9,97, voy a redondear. 9,97 metros. Vale x. ¿Qué era x en nuestro problema? El río, ¿vale? Entonces ya tenemos la anchura del río, que es 9,97. Esta es la anchura del río. Nos falta sacar la altura de la portería. Pues simplemente utilizando esta de aquí o esta de aquí, esto es más fácil, sacamos la altura, ¿vale? Entonces, h va a ser igual a x por la tangente de 35 grados. Como ya hemos sacado x, sustituimos por la tangente de 35 grados. Esto va a dar 9,97 por la tangente de 35, 6,98 metros, no se os olvide. La altura de la portería son 6,98 metros. Y con esto ya habríamos terminado el problema, ¿vale? Son todos los problemas más o menos iguales, solamente sabiéndoos lo primero que os he dado, esto de aquí, sacáis todos los problemas, ¿vale? Y esto es todo, espero que os sirva de ayuda. Un saludito, chicos.